Hola, espero que estés muy bien. En este video intentaré darte la respuesta entre qué te conviene más, una torre de sonido o una barra de sonido, independientemente de la marca, suponiendo que ambas tienen un precio más o menos similar. Aunque como ejemplo utilizo la Samsung MX-T70 y la barra de sonido Samsung Q800C, que actualmente son las que poseo, las más costosas, aunque la diferencia de precios entre ambas es realmente alta, más o menos entre 200 y 250 dólares más costosa la barra de sonido. Y te preguntarás por qué es más costosa si por lo menos en teoría la potencia de esta es de 1500 watts y de esta de 360 watts. Y la explicación es la siguiente. Esta tiene mejor distribución de sonido y cuenta con compatibilidad con tecnologías de sonido DTS y Dolby Atmos, mientras que esta no. Además, quiero decirte que un día cualquiera las comparé lado a lado y realmente la diferencia en la práctica en cuanto a potencia no es de 5 veces más para la torre de sonido en comparación a la barra de sonido como uno esperaría en la teoría. Es que muy probablemente esas potencias de ambos dispositivos se trate de potencias pico y no de potencia real, pero es solamente una teoría, no estoy seguro porque en el manual no se especifica de qué potencia se trata la que ellos anuncian, si la potencia pico o la potencia real, pero muy probablemente sean potencias pico si los comparo con otros dispositivos en donde sí conozco como tal la potencia real. Y es que, por ejemplo, decir que esta tiene 1500 watts sería como decir que tiene una potencia de casi 5 veces más en comparación a la barra de sonido, y en la práctica no sucede. Es verdad que esta sí se escucha un poco más duro, más potente, especialmente en cuanto a bajos, pero la diferencia no es de 5 veces más, sino más o menos entre un 20 y un 30% más en comparación a esta, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con los bajos. Esta torre de sonido la compré primero para traer al canal, segundo porque la compré muy económica y tercero porque quería darle un regalo de Navidad a mi papá. A mi papá le gustó, pero él esperaba más, él esperaba mucha más potencia. Si tenemos en cuenta que esta torre de sonido es relativamente grande y también es muy pesada. Yo también esperaba más. Pero un día entonces le di esta barra de sonido a mi papá para que la utilizara con ese televisor que tiene aquí en su sala. Y es que él tuvo esa perspectiva de que de hecho la potencia y la calidad era mejor en esta barra de sonido, aunque en la práctica realmente no era así, porque yo después las comparé lado a lado y obviamente esta se escucha un poco más potente. Pero como digo, en cuanto a calidad y mejor distribución de sonido, esta a él y a mí, de hecho también a mi mamá, nos pareció mejor, diría que de hecho mucho mejor. Además, ocupa menos espacio. Y es que entonces eso es lo otro que debes tener en cuenta. Si no tienes mucho espacio, te conviene más una barra de sonido, bien sea para utilizarla con tu televisor o para utilizarla sola, porque también tiene conexión vía Bluetooth. Obviamente puedes, por ejemplo, utilizar tu smartphone. Digamos que una torre de sonido, por ejemplo esta, es buena cuando necesitas algo más portátil, por así decirlo, de mover de lado, porque con esta es verdad que tienes que coger la barra, los cables y también buscarle espacio al subwoofer. Entonces son como dos partes y además pues necesitas una mesa, mientras que con la torre de sonido en el piso la puedes ubicar y, como te digo, tiene un poco más de potencia en cuanto a bajos y sonido en general, aunque no como uno esperaría, pero obviamente eso puede variar dependiendo de cada marca. Solamente te pongo este ejemplo con estos dos dispositivos de la marca Samsung. Entonces, para resumir, si quieres más calidad y mejor distribución de sonido, te conviene más una barra de sonido independientemente de la marca. Normalmente recomiendo que tanto la barra de sonido como el televisor sean de la misma marca para aprovechar todas las tecnologías, independientemente del Dolby Atmos y el DTS. También, por ejemplo, en el caso de la marca Samsung, estaría la tecnología Q-Symphony, o en el caso de la marca LG, la tecnología Wow Orchestra. Ahora bien, también comparé esta torre de sonido con la barra de sonido Samsung Q600C. Ambas tienen un precio más o menos similar.
La diferencia en cuanto a potencia se incrementa un poco a favor obviamente de esta en comparación a lo que percibí con esta Q800C. La Q600C tiene un subwoofer más pequeño en comparación a esta Q800C. Pero vuelvo y te repito, la diferencia con la MX-T70, esta torre no es de 5 veces. Sí se percibe un poco más, pero no es tan amplia como uno esperaría. Y es que esto es un monstruo de torre de sonido y realmente no se la recomiendo a todo el mundo. Es pesada, es grande y no es para una casa pequeña ni mediana. Es para alguien que tenga un espacio fijo para esa torre de sonido y ya. Y si quiere moverla, pues a otro espacio donde no necesite incomodarse. Así pues, por términos de calidad y mejor distribución de sonido, obviamente una barra de sonido será mejor independientemente de la marca. Si quieres un poco más de potencia, no te interesa tanto la buena calidad, sin desmeritar por supuesto tu trabajo porque la calidad en general es buena, aunque es mejor la barra de sonido, entonces te conviene más una torre de sonido y también depende de la marca y depende de las diferencias de precios que existan porque como te digo, normalmente las torres de sonido son un poco más económicas porque la calidad no es la mejor en comparación a una barra de sonido que pueda costar lo mismo o que pueda costar un poco más. Por cierto, también quería contarles mi experiencia, bueno, nuestra experiencia cuando utilizamos esta torre para ver películas o series o programas de televisión con este televisor. Primero, la ubicación es un poco engorrosa, tocaba colocarla bien sea aquí abajo de la mesa o en un lado, y aunque como digo la potencia era más alta en comparación a esta barra de sonido, la calidad no era la misma y además es más distractora esta torre. Y además es como si uno supiera que el sonido como tal proviene de la torre, entonces a veces los ojos se desviaban hacia la torre y no como tal se mantenían en la pantalla, que es como debería ser. Mientras que con la barra de sonido eso no sucede. Uno con la barra de sonido siente que el sonido está mejor distribuido, así de simple, y que aunque no suena tan potente como la torre, la potencia es suficiente y la calidad y el equilibrio entre los bajos, las frecuencias medias y agudas es espectacular, es mucho mejor. Te voy a dejar entonces con una pequeña prueba de sonido de ambos dispositivos para que más o menos percibas las diferencias y te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real, aunque obviamente no es lo mismo escucharlos en la vida real como escucharlas a través de este video. No siendo más, si te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. They could not shatter our unity. For we are bound by the color. For we are bound by the color. The sacred union of our every thought and emotion. The sacred union of our every thought
and emotion.